días a todos. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy y que una vez más nos acompañas aquí en este webinar de A ganarle al COVID. Gracias si eres nuevo en unirte a nuestro grupo. Bienvenido. Esta es la tercera edición de los webinars que Turning está brindando para brindarte herramientas que ayuden a tu empresa y a tu persona a ser más productivos y desde el punto de vista negocio y económico a ganarle al COVID. Me complace darte la bienvenida. Mi nombre es Alejandro Jardines. Y bien, el día de hoy nos tiene con nosotros un tema muy primordial, muy especial, que es liderazgo. Empezamos a hablar de liderazgo la sesión pasada, el miércoles pasado, y mencionábamos que este tema es de suma importancia y es relevante en contextos en donde el entorno pues no nos es tan favorable como le está sucediendo en este momento. Bien, todos sabemos que lo que hace diferente a una empresa y a otra, lo que la hace única y lo que la va a hacer lo suficientemente fuerte, va a ser la fortaleza de su gente. Y si su gente no está bien liderada, puede ser que el destino de esa empresa no sea el mejor. Por lo tanto, nos dimos a la tarea en Turning de hacer una compilación de material que seguramente será de mucho interés para ti y de mucha utilidad, que hable acerca de liderazgo y su relación con la productividad. La sesión anterior nos acompañaban tres personas importantes, tres celebridades en el mundo de los negocios. Alvin Train, quien ha tenido una trayectoria importantísima dentro de PepsiCo, en su negocio de bebidas, siendo la última posición que tuvo en esa empresa como vicepresidente de operaciones a nivel Latinoamérica. Y hoy por hoy, pues, dedica su tiempo a impulsar a más empresas del mundo de bebidas a alcanzar los mejores niveles de competitividad. También nos acompaña Juan Antonio Andrade, quien a lo largo de su vida ha tenido varias posiciones de liderazgo, siendo la última el director de manufactura y logística de HEP, que es la embotelladora para Pepsi en México, teniendo a su cargo pues, un poquito más de 12,000 personas, 46 plantas y un poco más de 150 centros de distribución. Y a Manuel Jardines, quien es el director y fundador de Turning, a quienes hoy también me complazco en darles la bienvenida y saludarlos. Alvin, Juan Antonio y Manuel, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias. Un gusto saludarlos. Buenos días. Gracias, Alejandro, Alvin, Juan Antonio. Buenos días. Buenos días. Y muy bien, recordando un poco lo que nos hablaban los señores la sesión pasada, hablábamos acerca de las características de un líder. Y de aquí me voy a tomar para recordar los temas que vamos a abarcar en este webinar. La sesión pasada vimos características de un líder. Si te perdiste la sesión y todavía estás interesado, seguramente, en ver dicha sesión, no te preocupes, está grabada en YouTube, vas a poderla ver cuantas veces quieras, ya está accesible. Nuestro canal en YouTube es Turning Consulting Group. Si no estás suscrito, suscríbete, porque cada semana estamos agregando ahí contenido de valor y en donde vas a poder ver la sesión del miércoles pasado. La próxima semana nos moveremos hacia un tema que le hemos titulado Motivación hacia la productividad y que, digamos, es el centro de esta trilogía, en donde haremos esa liga entre el liderazgo y su gran impacto en la productividad y, sobre todo, en la rentabilidad de un negocio. Y por último, vamos a irnos hacia un tema también fundamental, que es resolución de problemas y conflictos personales y laborales. Un tema que ninguna organización hasta el momento se ha exentado de vivir
y que sin lugar a dudas para todos puede ser de gran interés. Estaremos aquí a lo largo de estas próximas 3 semanas y recordando la dinámica, miércoles hay sesión de teoría donde vamos a compartir estos temas que acabo de mencionar y los viernes como hoy estaremos en una mesa redonda, en una mesa de discusión entre nosotros 4 abordando estos temas. Que dicho sea de paso, estas sesiones se alimentan de las preguntas y comentarios que ustedes nos han hecho llegar a nuestros medios de comunicación. Muchas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de mandarnos sus preguntas. Hay un buen banco y esta sesión creo que va a estar muy interesante. Muy bien, el contenido de la sesión pasada, y no me quiero entretener mucho en ello, hablamos acerca de la cebolla del liderazgo, cómo se compone el liderazgo y cómo está el centro, digamos, psíquico de un líder, cómo se compone. En segundo lugar, nos hablaron acerca de cómo identificar nuestras áreas de liderazgo, es decir, cómo relacionamos nuestras pasiones, nuestros intereses hacia el liderazgo que infundimos en nuestro personal. Y por último lugar, nos hablaron de un tema de suma importancia, la diferencia que existe entre un líder de materia y un líder de personas y las posibles complicaciones que pudieran surgir cuando le damos liderazgo de personas a una persona que es muy hábil en ser el líder de una materia, pero que no necesariamente tiene las competencias o las facultades para poder motivar y dirigir a las personas hacia cierto nivel. Y muy bien, desde un punto de vista muy resumido, esto fue lo que vimos el miércoles pasado. Para darle una mayor profundidad, ya te lo dije, entra a YouTube y ahí estará la sesión completa para que le puedas dar una muy buena repasada. Y pues bien, quiero ahora sí pues comenzar a abrir el foro de diálogo entre Alvin, Juan Antonio y Manuel, de pues las preguntas que nos hicieron llegar a lo largo de estos 2 días en las que pues nos estuvieron escribiendo por ahí. Y bueno, recibimos un número grande de preguntas, traté de resumirlas, traté de agruparlas y salieron 5 temas importantes. El primero de ellos, que muchas veces, o es una pregunta muy común en liderazgo, es si el líder nace o si el líder se puede hacer, si se puede formar. Y eso ahorita hablaremos al respecto. El segundo tema que nos hicieron llegar es, oigan, háblenos acerca del estilo de liderazgo, qué estilos de liderazgo son los que existen, cómo puedo identificar mi estilo de liderazgo y cuál sería el mejor estilo de liderazgo a utilizar. En tercer lugar, y gracias a Gustavo de la Cruz que nos hizo llegar una pregunta, dice, oye, en las empresas familiares, ¿cómo se aplica el liderazgo? Y también hablaremos al respecto. En cuarto lugar, vamos a recapitular un poco algo de lo que ya nos hablaron el miércoles acerca del balance entre lo técnico operativo, lo administrativo y lo humano en el liderazgo. Y por último, cómo manejar el liderazgo en momentos de crisis. Y bueno, para entrar en materia, Alvin, ¿un líder nace o se hace? ¿Es posible formar a una persona para que sea líder? Es una buenísima pregunta, Alejandro. Y gracias a las personas que nos hicieron esta pregunta o preguntas afines. Siempre decíamos, es decir, dentro de todas las teorías de gestión, se decía que solo un 5% de las personas llegan a ser líderes. En mi experiencia, eso no es verdad. Sí puede ser que solo un 5% desarrollan sus áreas de liderazgo, pero cada uno de nosotros tenemos áreas que nos apasionan, tenemos aspectos de nuestro rol que nos apasionan. Me hace acordar mucho un ejemplo
de una persona que fue un director de calidad que me reportaba a mí. Y como director de calidad no era muy bueno. No conseguía imponerse, no conseguía vender los beneficios de hacer buena calidad. Y llegó un día que su jefe funcional, que no era yo era su jefe directo, me pidió que yo lo afastara de su posición, que no estaba funcionando. Me detuve a hablar con él y a explorar por qué no le apasionaba el tema calidad. Les indico un resultado. Después de mucho tiempo y después de afastarlo, este señor asumió un puesto de ventas en una compañía multinacional. Le fue excelentemente bien y acabó siendo gerente general de esta compañía. Hoy día está jubilado y es profesor en una universidad importante en México. Descubrió sus áreas de pasión, descubrió lo que lo apasionaba y se hizo líder. Y ejemplos como estos los he visto muchas veces. Entonces, ¿Cómo lo ves, Manuel? Mira, es una parte apasionante la que estás comentando, Alvin, y más con el ejemplo que nos estás poniendo. Y yo considero que no existen malos líderes, existimos malos jefes, ¿no? Muchas ocasiones no estamos nosotros valorando y evaluando las características, habilidades y destrezas que tiene nuestra gente y lo comentábamos el miércoles. Yo creo que uno de los grandes errores que cometemos es dar por hecho que porque una persona, y ahorita lo trataremos en otra de las preguntas, porque la verdad fueron muchísimas las que tuvimos que estar cribando Así es. estuvo muy padre. Pero tenemos que ver que no porque es un líder en una materia, lo puedes convertir en un líder de personas y entonces lo vas a llevar a lo que comúnmente le llamamos el nivel de incompetencia. Y entonces estás llevando a la gente a niveles de incompetencia. Mira, es que es nada más por mientras porque se me generó un hueco. Y entonces lo voy a dejar, voy a usar tu ejemplo, lo voy a dejar, o tu vivencia, perdón, lo voy a dejar como gerente de calidad nomás mientras conseguimos y se pasa el tiempo y no consigues porque no lo estás buscando, ¿no? Entonces, lo llevaste a un nivel de incompetencia, ya sea que él o alguna otra circunstancia lo hayan sacado de ahí y mira el desarrollo, ¿no? O sea, llegar a ser catedrático pues ya te has de imaginar el nivel de liderazgo que ha de tener esa persona, ¿no? Entonces, no sé si en esto, Juan Antonio, ahí en tu vivencia te has topado pues, con tanta gente que ambos han estado liderando, pues yo creo que ejemplos sobran, ¿no? De cómo se han desarrollado en sus habilidades de liderazgo. No, gracias, buenos días a todos. Y seré muy breve en mi comentario. Debemos de tomar en cuenta que el líder se desarrolla, el líder se fortalece, ¿sí? Pero como bien dice Alvin, el líder debe ubicarse en la tarea que lo apasiona, en la función que lo apasiona. Totalmente. ¿Sí? Una característica con la cual definía al líder en la sesión pasada es de que debe de ser una persona que sea capaz de influir en la voluntad y en el trabajo de su gente. Y esa capacidad de influir nace de que el líder trabaje con pasión. Conclusión, debe de encontrar su pasión en ese proceso de desarrollo, de construirse, de fortalecerse, ¿no? Muchas gracias, Juan Antonio, Manuel. Y como habíamos expuesto en la sesión pasada, es decir, nada mejor que las herramientas, las que tocamos, y especialmente el assessment, esas pueden ayudar a identificar las áreas, las funciones o
el cómo desarrollar tu pasión. Exacto. Ahora, por lo que nos comentas, alguien, por la experiencia y lo que tanto nos dice Manuel y Juan Antonio, pues un líder definitivamente se puede formar, pero pues ahora sí que necesita de otro líder para que pueda formarse de manera exitosa. Siempre ayuda, Claro. pero el paso principal de desarrollar el liderazgo es descubrir cuáles son tus pasiones, qué realmente te gusta hacer. Buenísimo, muy bien. Ahora, Juan Antonio, ¿cómo descubrir qué estilo de liderazgo tengo? ¿Cuántos estilos de liderazgo existen? Platícanos un poco al respecto, porque tú nos mencionaste algo al respecto el miércoles. Bueno, sí, y también es en respuesta particular a la pregunta de Karina Pérez Recendis, que gracias por la participación. Existe la duda en el planteamiento que ella hace en la pregunta si el estilo de liderazgo es afín a la manifestación. Yo mencionaba que existen 6. Existen 6 estilos de liderazgo. Bueno, primero que nada, en texto no son afines, pero en el fondo sí son afines esas manifestaciones con el estilo. Porque existen 6 estilos de liderazgo. El coercitivo, que tiene como por objeto el cumplimiento inmediato. El directivo, que proporciona dirección y visión. El afiliativo, que crea armonía. El democrático, que refuerza compromisos y genera visión. El marcapasos, que crea altos estándares. Y el tutorial, que desarrolla. ¿Sí? Ahí les hago mención al estilo y al objetivo de cada estilo que marca la teoría de liderazgo. Pero para encontrar la afinidad, me voy a permitir detallar el estilo coercitivo, que como mencioné, tiene como objeto el cumplimiento de las tareas, inmediato. ¿Sí? Y su estilo nace de familiarizarse con el trabajo, de dar órdenes directas, de ser firme, de establecer ese caos de altos desempeños, revisa y señala desviaciones, supervisa estrecha y estrictamente su función. Ese es el estilo del coercitivo. Ahora, pero para este estilo, sí caemos en las manifestaciones que se hablan en la cebolla de liderazgo. ¿Cuáles son esas manifestaciones? La empatía, el ejemplo, la consistencia, la curiosidad, el escuchar, el foco en ganar, ganar. Ahí es donde se encuentra la afinidad del estilo de liderazgo con las manifestaciones que propusimos en la cebolla del liderazgo. ¿Sí? Obvio, como bien menciona Alvin, en un asesme particular al individuo, se identifica el estilo de liderazgo, ¿sí? Se estudian las tareas y entonces se trabaja en la congruencia, que es un calificativo que debe de tener el líder para ser acorde a las manifestaciones que demanda un líder, ¿sí? En base a su pasión, a su convicción, a su iniciativa, al manejo de sus valores, la coherencia, el respeto, la humildad. ¿Para qué? Para al final de la historia, independientemente de su estilo, pueda influir en su gente con una actitud ejemplar de un líder. Ahora, Juan Antonio, a mí me nace, y digo, retomando muchas de las preguntas y de las orientaciones que le han dado nuestros
televidentes, es que ya me estoy ubicando en la televisión, perdón. Pues sí, pues son televidentes, nos están viendo desde lejos, ¿no? Por cierto, un saludo a toda la gente que nos acompaña desde Estados Unidos, Brasil, Colombia, etcétera. Y obviamente nuestro querido México. Pero regresando al punto es, todos estos estilos, ¿cuál es el mejor? O sea, ¿cuál es el que debo de estar utilizando? Hay mucha inquietud de decir, oye, es que si yo soy estilo tutorial, ¿es bueno o es malo? ¿Debería ser más coercitivo? ¿Qué opinarías ahí? ¿O qué has visto tú mismo, Juan Antonio, Alvin? Si me permites complementar el comentario, Uh-huh. los nuevos estudios de la teoría básica del liderazgo hoy nos llevan a otras diversidades y estilos de liderazgo. Se pueden mencionar algunos, pero para mí el que más me agrada y va más acorde a la necesidad en esta nueva forma de ver los estilos de liderazgo es el liderazgo por influencia. ¿Sí? Es un liderazgo que se rige por el control, por el manejo de la autoestima del grupo y del propio líder, siempre teniendo claro que tienes que trabajar en tu habilidad para orientar la acción. ¿Sí? Si tú orientas la acción correctamente, en tiempo, en forma, etcétera, vas a lograr el éxito. ¿Sí? Siempre manifestándote como un líder, ¿sí? Que se maneja a través de influir, ¿sí? El calificativo que dan los nuevos teóricos de liderazgo a este liderazgo por influencia es que la actitud es el reflejo del liderazgo, ¿sí? Una correcta actitud orientada a una acción propositiva, en buen sentido, oportuna y correcta, es lo que busca la empresa de su líder. Le puedo agregar de mi experiencia, Juan. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con prácticamente todos los estilos a los que te referiste tú. Es decir, tanto como jefes míos, como gente con la que trabajaba. Es común, es común. Mi punto de vista aquí es, todos los estilos son válidos. Sí, sí. Siempre que sean consistentes. Un líder no puede pasar de un estilo a otro porque pierde credibilidad como líder. Tiene que ser previsible. No, excelente. Y respeta su característica personal cada estilo de liderazgo. Así Y es. todos son válidos, pero deben de ser acorde al momento de la demanda, a la situación. Excelente Entonces comentario. lo que me están diciendo es hablar de liderazgo situacional para poder influir. También es un tipo de estilo que enuncian los nuevos gurús de liderazgo, el liderazgo situacional. Es muy profundo. ¿Por qué? Porque el liderazgo situacional se basa en el manejo de la inteligencia emocional de la persona. ¿Sí? ¿Cómo se califica y se evalúa? Porque es una reacción de conducta ante una situación. ¿Sí? Y esas reacciones de conducta, para que quede más claro, en el momento de la situación pueden ser de sorpresa, de tristeza, de miedo, de angustia, de alegría, de ira, ¿sí? Y eso produce una reacción de conducta que en muchos de los casos, por no decir que en todos, nos saca del contexto. Nosotros debemos de evitar el liderazgo situacional. ¿Cómo? Trabajando en las habilidades y capacidades de la inteligencia emocional del individuo,
todo esto para ustedes se puede identificar, se puede ubicar y trabajar en el assessment que Turning propone. Pero de que existe el liderazgo situacional, Manuel, existe y daña. Muy bien. Ahora, digo, cuando hablamos de liderazgo, y esta es otra pregunta común, cuando hablamos de liderazgo y de las habilidades que se tienen que tener para un líder, ¿eso es exclusivo de un jefe, de una persona que tiene gente a su cargo? ¿O yo puedo ser líder aunque no tenga jefe? Perdón, yo puedo ser líder aunque no sea jefe. ¿Qué opinarías, Manuel, al respecto? Mira, ayer nada menos teníamos una reunión con uno de nuestros clientes aquí en la ciudad de Monterrey. Y les hacía una pregunta a los muchachos y les digo, a ver, ¿quiénes de ustedes tienen gente a su cargo? Estoy hablando de un grupo de mando medio a directivo, ¿no? Y hubo algunos que no levantaron la mano, que no manifestaron tener gente a su cargo. Cuando son encargados de área o de departamento en el que, bueno, ese rol o ese departamento no requiere de más personas más que de él. Y eso lo considera que él no tiene que ser, que no tiene gente a su cargo. Sin embargo, creo que debe de tener una cualidad importante de liderazgo, porque prácticamente en este caso es una planta, toda la planta tendrá que seguirlo en ese ámbito. Y vuelvo a insistir, y perdón que sea tan reiterativo, en que confunden el liderazgo en materia con el liderazgo de personas. Pues él es el líder, ¿sí? Y desafortunadamente está como el del chiste, ¿no? De que no quería ir a la escuela porque le pegaban los niños. No, mi hijo, pues ¿cómo que te van a pegar los niños? Ándale, levántate, vas a tener que ir a la escuela. No, porque me regañan los maestros. No, mijito, pero pues tienes que ir a la escuela, levántate, por favor. No, yo no quiero ir. Mijito, levántate, tú eres el director, mijito, tienes que ir. Entonces, no reconocía su papel de líder que tiene que jugar en este caso, ¿no? Entonces, deben de reconocer que no necesariamente porque tienes gente a su cargo, yo les digo de manera, queriéndome hacer simpático, les digo, el jefe nada más te va a autorizar las vacaciones, eso es todo. Lo que necesitas es un buen líder, ¿sí? Entonces, pues para autorizar vacaciones, pues cualquiera lo hacemos. Liderar a la gente, liderar a toda una planta, sin tener gente a tu cargo, pues inclusive es una responsabilidad mayor. Entonces, yo creo que el ejercicio de liderazgo no necesitas tener un cuerpo de gente en tu tramo de control de la nómina para poder o para tener que ejercer el liderazgo. No sé qué pienses, Alvin. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el que no tenga su jefe o el que no tenga colaboradores no significa que no puedas ser líder. Tú tienes clientes, tú tienes pares, Claro. tienes proveedores, tú tienes familia. Para empezar. En todas estas áreas se puede evidenciar el liderazgo de personas. Absolutamente de acuerdo. Juan Antonio. Y no, está claro el ejemplo, o sea, recordar que señalábamos que toda empresa necesita líderes en todas las posiciones, ¿sí? No habla
de que necesitas, que solamente es un líder quien tiene gente a su responsabilidad en su organigrama. Y, por ejemplo, ya que estamos hablando de ejemplos prácticos, todos, independientemente del tipo de negocio que se maneje, tenemos un analista, tenemos un administrativo, ¿sí? Normalmente es una gente que trabaja sola, ¿sí? Pero es un líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un líder en su ejemplo, en su empatía con el entorno que alimenta su trabajo. Es un líder porque es consciente y consistente, ¿sí? Es un líder porque muestra curiosidad en mejorar, ¿sí? Es un líder porque escucha, ¿sí? Es un líder porque en su trabajo le pone tal calidad que siempre tiene el foco de no equivocarse y ganar, ganar. O sea, son las manifestaciones que demanda el liderazgo, que se proponen en la cebolla, ¿sí? Y eso es con gente o sin gente, ¿sí? Y ahorita déjame, me quedé pensando en el último comentario, ante la situación, ante la propuesta de Alvin. Déjenme aclararles que, Alvin, reforzando tu comentario, todos los estilos de liderazgo son útiles y son buenos. Y un líder muy completo es aquel que dentro de su equipo de trabajo lo constituye, ¿sí? De personas en las diferentes posiciones que tengan diferentes estilos de liderazgo. ¿Para qué? Para poder tener el balance completo de demanda a todo el grupo, ¿sí? Del cual depende ese pequeño grupo guía del que les estoy hablando, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, son complementos unos de otros para fortalecer en ese equipo, para poder bien trabajar en trabajo en equipo, ¿sí? Para soportar el líder. Uno de los principios de trabajo en equipo es ese balance en estilos de liderazgo que debe de existir entre los integrantes del equipo. Y eso le da valor a todos los estilos. Perdón por el atraso de mi comentario. No. Excelente punto. Me dejaste pensando otra vez, y no se me da mucho, pero Hoy es ahora viernes. sí pensé. Oye, Juan Antonio, me hiciste pensar en las habilidades para poder tener un equipo tan heterogéneo como lo estás planteando, con estilos diferentes. Me encanta esa parte de la complementariedad que tendrán que tener ese equipo, la madurez que va a requerir el equipo. Pero hay una habilidad bien poco común, desafortunadamente. Y me gustaría ahondar en ella, porque creo que no podemos dejar pasar este tema, y perdón que sea tan larga la respuesta a la pregunta, Alejandro, pero se están hilvanando algunos temas importantes, y esto es el tema de escuchar, ¿sí? Escuchar a tu gente y saber hacerse escuchar, ¿sí? No sé cómo empata ese pensamiento con lo que nos acabas de comentar. Mira, seré breve en mi punto de vista. Hemos hablado mucho de habilidades, ¿sí? Y por habilidades podemos entender cualquier cosa, ¿no? La que se nos ocurra, etcétera. También para todos es claro el entender ante cualquier situación la causa y el efecto, ¿sí? Nos llega un problema, nos llega una propuesta, se vive una situación y profesionalmente lo que buscamos en apego a las directrices es la causa y el efecto, ¿sí? Pero ¿cuántas veces reaccionamos a la propuesta de solución en función a ese
análisis de causa y efecto sin la habilidad de escuchar. Una condición básica para evitar el liderazgo situacional, que son reacciones de conducta, ¿sí? Señores, primero escuchen. O sea, el escuchar es una propuesta de solución, de apego a la característica de liderazgo, de líder, asertiva en su propuesta de solución. Totalmente de acuerdo, Alvin. Sí, verdaderamente, Manuel, yo creo que podríamos escribir libros sobre escuchar. Ahora, yo lo quiero posicionar de dos formas diferentes, si me permites. Una es desde el que habla. El que habla tiene que hablar el idioma del que escucha. Y déjeme entrar un poco. ¿Okay? Muchas veces se peca en el escuchar porque el que está transmitiendo las cosas con demasiado detalle o con demasiados puntos confusos, y la persona que está escuchando pierde el hilo o pierde el interés. Eso es desde un lado. Ahora, desde el que escucha, que supuestamente es el líder, en primer lugar, debería guiar al que habla a que adapte su argumento, ¿sí? Pero tiene que escuchar de forma activa, escuchar haciendo preguntas para asegurar de que ha entendido el mensaje, ¿sí? De que el mensaje haya pasado así como se intencionaba. Y nuevamente hay otros pecados que hacen los que escuchan, es muchas veces no están interesados en el asunto. Y apagan el oído. ¿Sí? Ese es un pecado mortal. Totalmente de acuerdo. De nuevo, por eso es una persona que no sabe escuchar, no lo definimos como un líder completo, ¿no? Excelente. Excelente. Y digo, en ocasiones, pues a lo mejor va a haber temas que no te interesa escuchar. Y no sé si el error está en que apago mi oído para no escuchar, o el error está en no transmitirle a la persona, oye, no entiendo de qué me estás hablando, en este momento no le veo relevancia para poder apagar el oído. ¿En dónde estaría la asertividad? Yo creo, Alex, que en la parte de la inteligencia emocional, tanto del emisor como del receptor, porque en muchas ocasiones uno como emisor te estás dando cuenta que ni te están escuchando y no tienes la inteligencia o la valentía de hacer un alto en el camino y decirle, Manuel, si no te interesa o no está reunido en el mismo lugar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, pues por favor, júntalos y lo podemos platicar después, ¿no? Creo que nos lleva mucho a esa parte de inteligencia emocional para saber interactuar de una buena manera y enfocarnos hacia el objetivo primordial que nos reúne. Sea esto, y esto no es aplicable nada más en la empresa, esto es aplicable en tu vida social, en tu vida familiar. Hoy por hoy tenemos mucha disfuncionalidad en la sociedad precisamente por esta falta de inteligencia emocional, en la que no interactuamos de una manera proactiva, no interactuamos de una manera, o sea, estamos interactuando por ciertos prejuicios o cánones que no necesariamente me llevan a un objetivo común y compartido de quienes estemos haciéndolo.
ya sea con un fin empresarial, con un fin social o con un fin familiar. En todos los casos hay un fin, la convivencia, en el caso familiar, el amor filial, etcétera. Sin embargo, tenemos que trabajar en elevar esa inteligencia emocional de todos nuestros líderes, empezando obviamente por uno mismo, ¿no? Alex, creo que por ahí empezaría, al menos de mi parte, esa parte. Excelente, muchas gracias. Y bueno, digo, como bien dicen, podemos dedicarle mucho tiempo a contestar esta pregunta, que tiene mucho fondo. Sí. Y me gustaría ligarlo con el siguiente tema, en este momento, acerca del balance entre lo técnico, operativo, administrativo y humano. Como que yo logro entender muy bien que para el tema liderazgo, la parte humana se logra entender cuál es el fin, pero en los otros dos aspectos, o sea, ¿cómo funciona este balance? Si nos pudieran compartir, no sé, Juan Antonio, si gustas empezar con el tema. Yo quisiera que empezara Manuel porque es un concepto base de todas las propuestas con las cuales trabaja Turning. Manuel, Encantado, encantado. Mira, y en ese triángulo, gracias Juan Antonio, y no va a ser venganza, pero ahorita te voy a regresar la voz porque creo que hay una vivencia muy fuerte que me gustaría que compartieras con todos nuestros participantes. Con gusto. Primero la parte conceptual. En la parte conceptual, el triángulo equilátero del que estamos hablando pone al centro cualquier proceso. Si el proceso, en este caso, es el desarrollo del líder, pues va a tener una parte técnico-operativa, va a tener una parte administrativa para poder llevar a cabo el desarrollo de este individuo y la parte humana que conlleva la esencia intrínseca de la persona en este caso. Entonces, si, y aquí ya parece medio que comercial, pero perdón que lo diga, sí necesitas de un diagnóstico, sí necesitas de un assessment, porque en muchas ocasiones la visión que tú tienes de ti mismo discrepa de la visión o de la sensación que provocas en el resto de la gente. A veces, digo, hay extremos, ¿no? En el que te sientes el último vaso de agua en el desierto, ¿sí? O te sientes el más infeliz del universo. Y sin embargo, la visión que están teniendo tus coequiperos o tus personas que dependen en tu organigrama, o tus clientes, o tus proveedores, como bien lo comentabas, Alvin, todos ellos tienen una percepción de ti y a lo mejor no coincide. Entonces es muy útil que primero nos autoevaluemos para poder saber cuál es tu concepción de ti mismo como líder y luego cuál es la imagen que está teniendo su alrededor. Para ello, también puedo platicarles que hay al menos dos grandes hemisferios de error. El primero, para el lado que lo quieran poner, izquierdo o derecho, está aquel que emite una opinión acerca de alguien que estamos evaluando, totalmente coincidente con lo que él quiere escuchar. ¿Y por qué? Pues porque es mi jefe, como Juan Antonio es mi jefe, pues yo quiero decir lo que él mismo dice que es. Y entonces eso no me sirve para un diagnóstico porque no necesariamente es lo que ve Manuel. Manuel, necesito que cuando te entreviste, dime de Juan Antonio
ahora sí, como dicen las generaciones actuales, dime la mera neta, ¿no? Dime la mera verdad. Y en en el otro extremo, en el otro hemisferio del error, está que emito una imagen o emito una respuesta acerca de Juan Antonio, de la visión que yo quisiera que tuviera Juan Antonio. No, lo que te estoy preguntando es, ¿cómo es Juan Antonio? Dame un retrato de él, dame una fotografía, un perfil de su actuar, para poder ser objetivo y poder comparar. Lo mismo al entrevistado, en este caso, y perdón que use tu figura, Juan Antonio, en este caso, cuando yo entreviste a Juan Antonio, pues necesito que él me diga realmente no cómo se quiere ver, ni cómo ha escuchado que lo ven, sino cómo se considera él, cómo se ve él ante ese espejo y me dice, yo me veo así, así. No me califiques, yo me veo con lentes, me veo así, me veo asado, me veo con camisa blanca, me veo con una guayabera muy elegante. Bueno, no me califiques la guayabera, nomás dime que es guayabera. Etcétera, etcétera, etcétera. Nada más descríbeme el perfil para poderlo comparar. Y entonces lo voy a poder equilibrar en ese triángulo para poder ver sus aspectos técnicos, sus aspectos administrativos y sus aspectos humanos, intrínsecos, para poder elevar o hacer crecer ese triángulo. Queremos que sean lados muy amplios, muy grandes, que sea un triángulo grandotote, pero equilátero siempre. Sí, ¿sí? Y creo, Juan Antonio, en esa interacción, en una de las más fuertes que hemos tenido tú y yo, donde pues estabas como director nacional de un grupo muy importante de gente, vivimos algo que puede ilustrar lo que ahorita en concepto acabo de explicar. Sí, déjame primero hablar un poquito de la teoría. El triángulo equilátero entre lo técnico operativo, lo administrativo y lo humano nunca se debe de perder, ¿sí? Y es una forma de encontrar cómo ligar las habilidades y capacidades, que debe de existir entre lo humano, lo administrativo y lo técnico operativo, ¿sí? Un líder, no podemos pensar que nada más depende del factor humano. Un líder debe de tener habilidades y capacidades técnico-operativas y un líder debe de tener habilidades administrativas. Obvio, también en el factor humano, ¿sí? En el caso de JEP, del que hace referencia Manuel, cuando empezamos esta propuesta, me tocó un escenario muy difícil de entrada, ¿sí? Me reportaban 15 directores de diferentes funciones, ¿sí? Tratar de encontrar la liga entre las habilidades personales y de su función, ¿sí? Se perdía porque la gente, por más director que fuera, ¿sí? No podían captar de fondo o de esencia la liga que debe de existir, ¿sí? Entre lo humano, lo administrativo y lo técnico operativo, ¿sí? Tuvimos que crear tuvimos que seleccionar y crear un grupo guía que nos ayudó, ¿sí? A trabajar con cada director, con cada función, a encontrar esas habilidades y capacidades que él como líder necesitaba para poder ligar los factores del triángulo equilátero, ¿sí? Y a través de ese equipo guía fuimos conjuntando, ¿sí? Para poder hacer un trabajo en equipo y yo teniendo claridad como líder de ese grupo de personas.
No, y me haces recordar las primeras reuniones de ese equipo. Se entendía más allí en el Mercado Juárez de aquí del centro de Monterrey, que la propia junta, ¿no? Todo mundo queriendo tener la razón, imponiendo su estilo, etcétera, hasta que fue entendiendo el equipo cómo se iban complementando los estilos, las formas, y fueron equilibrando su triángulo cada uno, respetando el estilo de liderazgo de cada quien. No se trata de estar queriendo imponerle a Alvin un estilo que pues él no se le da. O sea, él tiene que tener su estilo, pero tiene que equilibrar dentro de su estilo estos tres aspectos. Y así lo fueron creciendo. Al final, ahora sí, parecía no miel sobre hojuelas, pero sí unas discusiones bastante maduras, unas discusiones entendiendo y captando la naturaleza del estilo de cada uno de ellos, liderando pues a un grupo importante de gente, porque pues nada más por el numerito se han de dar cuenta que había cerca de 1,000 personas con cada uno de estos directores. Entonces, pues son familias que en el caso del liderazgo empresarial están a la expectativa de las ideas de estos líderes para tener una fuente de empleo segura, una fuente de empleo bien remunerada y de progreso, ¿no? Entonces, eso es lo que le quita, o al menos creo que coincidimos estas tres personas que nos has invitado, Alejandro, coincidimos en qué es lo que nos preocupa cuando estamos hablando de la productividad en una empresa, cualquiera que sea esta. Y Manuel, sí debo de mencionar que el balance, ¿sí?, se obtiene en el foco de cómo proporcionas, ¿sí?, cada uno de esos tres aspectos, el humano, el administrativo, el humano. Debo de señalar para la audiencia que el primer año de trabajo, ¿sí?, en GEP, muy bueno, la proporción que se le dio al factor humano fue del 70%, 15% al factor administrativo y 15% al factor técnico operativo. Cuando fuimos fuertes en el factor humano, al segundo año, la proporción cambió. Terminamos de definir la cuestión administrativa, ¿sí?, para que finalmente pudiéramos bien evaluar la tarea, lo técnico operativo, ¿sí? O sea, ese balance se debe de ir ajustando de acuerdo a la necesidad. Ahora, sin embargo, hay necesidad de saber subirse a 30,000 pies de altura para poder ver el bosque completo y poder, que esa era la labor de este señor que tenemos ahorita aquí, como líder de ese grupo o ese equipo guía, poder balancearle en cada uno y poder estar haciendo esa situación. Entonces, Alex, no sé si contestamos. Gracias. Ahora, este balance o estas características que hablan acerca del liderazgo, ¿aplica solamente para grandes empresas como las que ahorita mencionan, como GEP, o puede aplicar para empresas familiares, aprovechando la pregunta del buen Gustavo? O sea, ¿cómo se puede ejercer el liderazgo en una empresa familiar? Mira, si me permiten, quisiera empezar por lo siguiente. Ahorita estamos teniendo dos experiencias muy interesantes en donde estamos invitados en el propio Consejo de Administración de dos empresas familiares. Con mucha regularidad, el empresario o la familia empresaria intenta ir regresando a nuestra exposición del miércoles. Decíamos que hay dos tendencias que tenemos que ir eliminando una y quedándonos con la otra. En el liderazgo, a veces estamos buscando la fidelidad.
Y esto es muy común en las empresas familiares. Es decir, estás esperanzado a que la gente te siga por fe, ¿sí? Y la fe implica no cuestionar, es creer, es tener la fe. Y en el liderazgo es muy difícil, en la empresa es muy difícil que por fe te podamos seguir, porque también puedes estar equivocado y entonces ¿para qué me contrataste? Y es un tanto difícil ir llevándolos a que tengamos liderazgo por lealtad, ¿sí? Y tiene que entender y otra vez diagnosticarse esa familia si tiene los dones de liderazgo para seguirla haciendo crecer, porque una cosa es tener el entrepreneur que se requiere para ir por una empresa, pero después cuando, como comúnmente le llamamos, cuando la quieres institucionalizar, tienes que desprenderte de esa parte de la fidelidad y tienes que abrazar la parte de la lealtad. Si no estás resignado, tú como empresario familiar, a dejar que en un momento dado un profesional dirija tu empresa, porque esa es la pregunta quizá más difícil que un empresario debiera de contestar. Dices, oye, ¿y me tendré que hacer un lado para que entre un profesional a dirigir lo que yo hice, hasta dónde la he llevado, etcétera? No ha sido por tonto, ni ha sido por mal administrador, pero llega el punto en el que tienes que convertir ese negocio en una empresa. Y esa empresa ahora requiere de liderazgo diferente, ¿sí? Entonces, creo que sí se requiere un liderazgo y es igual y no importa, y digo, me ha tocado participar en el desarrollo de gente de grandes empresas aquí en Monterrey, particularmente el grupo Alfa, en donde pues ellos están muy bien puestos y bien preparados para decir, si hay alguien que va a hacer la labor mejor que fulanito, pues con la pena fulanito, aunque eres de la familia, va a venir un profesional a tomar esa posición porque es el que nos va a hacer que la empresa crezca y la empresa fructifique. Entonces, no sé, Alvin, Juan Antonio, perdón que les haya tomado un poquito la palabra, pero me apasiona ese pedacito. Sí, me gustaría ejemplificarlo, pero lo voy a ejemplificar con una compañía que no era familiar. Ok. Porque hay actitudes familiares aún en compañías multinacionales, grandes corporaciones. Yo tuve la oportunidad de pasar a reportar, yo como gerente de planta pasé a reportar a un gerente general. Y este gerente general no tenía ninguna tolerancia a la divergencia. Sí. Es decir, y no necesito decirte los problemas sindicales que había dentro de la organización y todo lo demás. Pero tenía el mismo dilema que supongo las personas que formularon esta pregunta, Alejandro, tienen. Es decir, ¿cómo ejerces, o es decir, cómo cambias a tu jefe, ¿no? Y me llevó unos buenos 2 años hacerle entender a este señor que si invitaba opiniones podría enriquecer el resultado. Tanto que llegamos en un momento a lanzar una iniciativa que para entonces era bastante novedosa, que se llamaba gerencia participativa, Órale. donde de distintas formas se invitaban puntos de vista.
Naturalmente, no fue un kumbaya. No se les hizo fácil, pero sí en cuanto vieron del lado positivo, qué puede aportar, qué puede enriquecer a la divergencia, de a poco fue cambiando. Es decir, no me lo achaco, esto no lo hice solo. Tuve muchos colegas que estaban bajo el mismo problema, ¿no? Claro, porque resulta ser un problema. Yo creo que esto se puede aplicar desde abajo hacia arriba también. ¿Okay? Correcto, Y siempre venderlo por lo positivo. correcto, correcto. Señores, pues se nos está terminando el tiempo, más bien ya se nos terminó hace un minuto, y todavía hay un tema pendiente. Déjame hacer una aclaración, Manuel, sobre el tema. Perdón, Alejandro. Sí. Manuel y Alvin hablaron mucho del aspecto profesional. Ajá. Yo voy a hablar del aspecto personal. Yo tuve una experiencia de trabajar para un grupo familiar, no se las detallo por tiempo, pero partiendo de que la lealtad cuestiona, ¿sí? Para ese cambio que buscamos, ¿sí? ¿Cómo hacer de líder en una empresa familiar? Primero tienes que ser leal contigo, ¿sí? Luego tienes que ser leal con el entorno. Y eso va a abrir los ojos, como bien mencionaba Alvin, para que el dueño te acepte. Es un riesgo que se debe de correr. Si tú eres fiel, está el dueño, el hijo del dueño que es tu jefe, y el hijo del dueño que es tu jefe te demanda, ¿sí? Si no eres fiel y eres leal, ¿qué pasa? Te corre, ¿no? Y te vas de la compañía, ¿sí? Yo en lo personal aposté correr el riesgo buscando ser leal conmigo mismo desde un principio. Y así pude vencer muchas barreras. Perdón por el tiempo, perdón. Oh, excelente. Oh, no, y muchas gracias. Y bueno, la verdad es que nos podemos aquí quedar largas horas. Se nos quedó un tema pendiente y en lo personal, uno de los que más me interesa escuchar. Espero que en los siguientes mesas redondas podamos a abordarlo. Y si no, recuerda que la 7ª sesión de esta trilogía será una mesa redonda en donde englobemos los temas que se hablarán a lo largo de estas 3 semanas. Y bueno, si no es dentro de esas 3 semanas, en esa 7ª sesión, espero que sí nos dé tiempo de hablar de cómo lidiar con jefes que son un poco intimidantes o mucho intimidantes, cómo trabajar con ellos y cómo reaccionar, cómo tú debes reaccionar como líder ante un momento de crisis. Recuerda que te esperamos te esperamos este próximo miércoles 10 de enero. Febrero, Perdón, ya estamos en febrero. Este próximo 10 de febrero, en punto de las 11 de la mañana, para seguir hablando de este interesante tema de liderazgo. Escríbenos a redes@turning.com.mx, lo repito, redes@turning.com.mx, para poder capturar tus dudas. Y recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Turning Consulting, en Twitter también como @Turning Consulting, en nuestro canal de YouTube como Turning Consulting Group y en LinkedIn como Turning Consulting. Cuídense mucho, vamos a seguirnos cuidando ante esta pandemia. Espero que todos ustedes en casa se encuentren muy bien, que sus familias se encuentren muy bien, reciban un cordial abrazo, pasen un lindo fin de semana y bendiciones en sus casas. Cuídense mucho. Alvin, Manuel, Juan Antonio, mil gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. gracias.